Nuestra actualidad en 3 minutos. Esta semana visitamos a Marino San José y Noelia San José dentro del plan de conocer a nuestros deportistas. Hablamos, contamos historias y nos reímos con ellos. Lo tenéis en una agradable entrevista. Tenemos un sábado completo. Por la mañana el 26º autocross de Calamocha y por la tarde, noche, el cuarto eslalon nocturno de Zuera. En ambos campeonatos será la penúltima prueba y en ambos está casi todo por decidir de cara a los títulos en juego. En Calamocha, Pajares, a desquitarse del abandono por avería en el Rally Bajo Aragón, que junto a Gran y Salinas seguirán esa pelea que llevan desde el inicio en la División 1, donde hay 8 inscritos. Mientras en la División 2, la inscripción se eleva a 12 y en ella Sergio Ayueva parte con ligera ventaja sobre Valenzuela y Navarro, casi igualados. Pero en autocross, hasta la bajada de bandera, puede pasar de todo y estoy seguro que valdrá la pena ir a Calamocha a verlo. En Carcross, 6 pilotos y el campeonato en manos de David Herrero de forma provisional. Los horarios y las inscripciones los tenéis en la pestaña de carreras 2023. Y después de las emociones vividas en Calamocha, nos iremos afuera, donde pasaremos de unos agradables 22 graditos al llegar a unos frescos 11 grados en las mangas de carrera. Ojo a las presiones de los neumáticos. Y siguiendo con las emociones, estoy seguro que nos las darán David Tesán y su Clio, que a pesar de su ventaja de 11 puntos, no puede fiarse del progreso de Luis López y Fernando Villaro, que optan al podio final. En serie son Sergio Bercero, y Daniel Quílez y Juan Leganés, con 5 puntos de diferencia entre los tres, los que prometen acción. En la clasificación de damas, Laura Pericio ya es matemáticamente vencedora del trofeo 2023 y podremos ver debutar a María Pilar Alarcón con el mismo Toyota que Laura y a la soriana Raquel Jiménez con el Megane RS. Y en debutantes, junto a estas últimas mencionadas, el líder provisional Adrià Vela se las verá con Gonzalo y Belenguer, como todo el campeonato se han visto. Veremos 27 inscritos, 5 de la escudería Veneno Racing de Soria. En la lista, Carlos Villaro, que reaparece en slalom después de su quinto scratch en el Rally Bajo Aragón con el Golf GTI. Y el presi de la Fada, Ansel Echegoyen, con un mini John Cooper Works de algo más de 200 caballitos que intentará meterse en la pelea con los AX Proto. Al valenciano Ricardo Tormo, circuito Ricardo Tormo, irá nuestro Javier Cicuéndez para la Clio Sport Spain. Y en tierras de la Baja se desarrollará la octava Baja 500 Classic, que aunque no es competitiva, sí que es de pura navegación. En fin, resumen un poco más largo que la semana pasada, pero con más chicha. Hasta el jueves. Un abrazo.